si van a desplazar una de las curvas o van a cambiar de pendiente una de las curvas. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, todo el examen. Pero sobre todo eso van a trabajar sobre el equilibrio original, ¿no? Entonces, no va a ser difícil el examen. Simplemente hay que hacer que se cumpla lo que hemos ido avanzando en teoría. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, acá dice, ahora bien, a ver, la pendiente, aquí es el planteamiento, ¿no ve? La pendiente o el desplazamiento de la curva IS se realiza a través del consumo autónomo. Esto corresponde al consumo autónomo. A través de la inversión autónoma. A través del gasto de gobierno autónomo, de transferencias y de impuesto. Estos términos grandes desplazan paralela a la curva IS. ¿Ya? El desplazamiento de la LM se realiza a través de la oferta real de dinero, o sea, de este término, desplazamiento del dinero. ¿No ve? De la oferta de dinero. Cambiando ese valor, se desplaza paralela a la original. Es decir, tiene la misma pendiente. Ahora, la pendiente de la curva IS en este planteamiento es a través del consumo marginal y del impuesto marginal. Esto también se dice impuesto proporcional sobre la renta y esto es el consumo marginal. A través de esos dos términos inducidos cambia la pendiente de la curva IS. Y la pendiente de la LM a través de, del coeficiente de renta y a través de, en este caso, de la respuesta a la tasa de interés. Aquí hemos dicho que solamente vamos a hacer pendiente a través de la respuesta del tipo de interés o la tasa de interés tomando en cuenta el signo, porque es la ecuación completa. ¿Ya? Eso vamos a hacer. ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Ya. Ustedes saben que el examen va a ser analítico, no va a ser gráfico. Aquí, desplazamiento de una de las curvas. Cuando se desplaza una de las curvas, donde quieres que las dos variables, tasa de interés y renta, aumenten, o las dos variables, tasa de interés o renta, disminuyan, como es este caso. Entonces, cuando se mueven en el mismo sentido, cuando desplaza una de las curvas, se llama curva IS. ¿Ya? Se llama curva IS. Ahora, si se va a la derecha, porque tienen la misma pendiente a la derecha, la curva IS, es porque ha aumentado, a la derecha, es porque ha aumentado, aquí tengo, a ver, el planteamiento, ¿no? Porque ha aumentado el consumo autónomo. Eso. O ha aumentado la inversión autónoma. O ha aumentado el gasto de gobierno, o ha aumentado transferencias, o ha disminuido el impuesto proporcional sobre la renta. Todos estos aumentan y esto disminuye, entonces la curva IS se va a la derecha. Es incremento de la curva IS, por si acaso. ¿Ya? Ahí está. Aquí les he puesto aumenta, estos son los grandes, consumo autónomo, inversión autónoma,
gasto de gobierno autónomo, transferencias y disminuye T. Pueden funcionar con todos estos elementos o alguno de ellos, pero en este sentido me desplaza la curva IS hacia la derecha y cuando se ha desplazado hacia la derecha, como estamos trabajando sobre una pendiente positiva que es la LM, entonces ambas variables, la renta de equilibrio y la tasa de interés, evidentemente sube, aumenta, ¿no? No hemos visto la proporcionalidad en cuanto aumenta la renta, en cuanto aumenta o en cuanto quiere que se aumente la renta. Y esos son los objetivos. El objetivo central a veces dicen, no, es la pobreza, pero si no hay dinero, no hay una efectiva lucha contra la pobreza, por ejemplo, ¿no ve? O políticas justas para la pobreza. Podemos hacer de distribución de ingresos, hacer bonos, trabajos temporales, en fin, trabajos permanentes. Se puede hacer todo, pero con dinero. Ahora, aquí tenemos esta situación que se ha desplazado la curva IS a la derecha y eso significa mayor renta, mayor producción, mayor empleo y menor inflación. Siempre cuando hay mayor producción hay menor inflación. Entonces el comportamiento sería así. ¿Ya? ¿Qué ocurre? La variación de renta es positiva. Aquí la variación también de la tasa de interés, porque a veces les pregunto, la variación del tipo de interés, ¿cuánto es? Esto es también positivo. Ambas variaciones son positivas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que han aumentado. No en la misma proporción, pero han aumentado. Esto es una política expansiva del gobierno en cuanto a producción, en cuanto a generar empresas que produzcan bien servicios. Ahí está, se ha ido a la derecha. Eso no van a olvidar. Ahora, cuando la curva IS se va a la izquierda, es porque C ha disminuido, inversión ha disminuido, gasto de gobierno ha disminuido, transferencias han disminuido o aumenta T, eso produce uno de estas variables que aumentan o que T aumente, perdón, que una de estas variables disminuye y T aumente, se produce un desplazamiento hacia la izquierda. Entonces, la izquierda significa menor producción, menor renta, la variación de renta negativa, o sea, todo lo inesperado que se pueda ocasionar esta menor producción, inclusive especulación, inflación, porque la demanda es mayor a la oferta. No estamos preparados para asistir a demandas potenciales, por ejemplo. ¿Ya? Eso es desplazamiento de la curva IS. No hay dónde perderse. Este otro, que hemos visto también, desplazamiento de una de las curvas, en este caso, la curva LM. A veces yo pregunto y digo, para desplazar una de las curvas, para que la renta, nueva renta aumente y el tipo de interés, el nuevo tipo de interés disminuya. Ah, bueno, la renta aumente, está ligada a la curva. ¿Lo ve? A la curva LM. O a la ecuación LM. Ahí está. Entonces, la oferta de dinero aumenta. Si es aumentado, la curva LM aumenta a la derecha, se ha ido a la derecha, aumenta. Si la curva LM ha aumentado, la nueva renta ha aumentado, porque está ligada a la ecuación o a la curva LM, la renta. Y fíjense, la nueva tasa de interés ha disminuido. Todo lo contrario a esto está ocurriendo en Estados Unidos, donde
la tasa de interés están subiendo y la producción están bajando y temen porque esa sobredemanda implique que no van a poder frenar cierta inflación, por ejemplo. ¿Está bien? Ahora, si la curva LM se desplaza a la izquierda, es porque la oferta de dinero disminuye. Y si disminuye la curva, la renta disminuye. Si disminuye la renta, la variación de renta es negativo. ¿Ya? En este caso, aquí está renta negativa. ¿Está bien? Y aquí también tenemos, aquí podemos hacer esto. La variación. Aquí la variación de la renta es igual a negativo. Lo negativo significa disminución. Lo positivo significa aumentar. Entonces, una variable ha aumentado y la otra ha disminuido. Me refiero a la renta ha aumentado y el tipo de interés ha disminuido. ¿Está bien? Si les pregunto por estas variables, desplazar una de las curvas para que la nueva renta de equilibrio aumente y el nuevo tipo de interés disminuya, es la curva LM. Sentido contrario de las variables tipo de interés y renta es el M. En el mismo sentido es la curva IS. Estábamos hablando de desplazamiento. ¿Ya? Ahora acá. La variación de tipo de interés. No, este es el tipo de interés. Este no es renta. La variación del tipo de interés. Así es. Aquí es igual a positivo. Porque el interés original ha disminuido. Ahí está. Cuando se produce una disminución de la curva LM, porque la oferta nueva ha hecho de que disminuya, de lo que tenía disminuido. Entonces eso produce una menor renta, una mayor tipo de interés y produce una variación de renta positiva. ¿Ya? Pregunta, si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacer. ¿No hay preguntas? A ver, espérenme un segundito, por favor. Espérenme un segundito.
Muy bien. Entonces les decía, si la LM se ha ido a la derecha, es incremento de la curva LM, por lo tanto, también es incremento de la nueva renta de equilibrio. Si hay un incremento de la nueva renta de equilibrio, la variación de renta, esta variación de renta es positiva, ¿ya? Pero, como estamos trabajando sobre una curva negativa, la variación de del tipo de interés es negativa porque ha disminuido el nuevo tipo de interés. ¿Está bien? No se olviden eso. Comparen con la renta original y el tipo de interés original. Si se ha producido ese movimiento, entonces, si ha bajado el tipo de interés y ha aumentado la renta, está bien. ¿No? Está bien. Ahora, si la curva LM se va a la izquierda, significa menor cantidad de dinero, contracción económica porque no tiene respaldo, se ha contraído porque no tiene respaldo en la producción. El dinero es producto de la valoración de la producción. Y si es menor al anterior, porque este es el anterior año, se compara de año en año. O de periodo en periodo, pero dentro de un año. Pero si esto se va a la izquierda, es contracción. Por lo tanto, es una nueva renta, menor a la anterior. Si esto ha disminuido la nueva renta, el tipo de interés ha aumentado, ¿no? ¿Por qué aumenta? Si hay menor producción, significa que hay más demanda que oferta, porque la demanda crece o porque la demanda se mantiene igual que el anterior periodo, no hay exterminio de consumidores, no, está ahí latente. Y para parar la inflación, para la subida de precios, porque el precio implica inflación, tenemos que subir la tasa de interés. Y hay el peligro de hacer una estanflación, lo que ocurre en Argentina y en Venezuela. Significa que constantemente suben los precios porque no hay suficiente producción. Y por eso no hay lo suficientemente que se valore como dinero y vaya a la derecha, o por lo menos se quede en el original. Entonces, eso se produce cuando la nueva MS disminuye. Se produce eso, contracción económica, produce menor empleo, mayor inflación, menor producto, tasas de interés más altas. Eso es lo que se produce. Ahora, fíjense, en Bolivia, seguramente los bancos ahora están muy contraídos o más vigilantes. Ya no es tan fácil prestar dinero. Te piden más requisitos o tarda mucho más, porque las tasas de interés a nivel mundial están subiendo, producto de la inflación. Y si nosotros no estamos viviendo en una burbuja, también tenemos efectos de inflación importada, si ustedes quieren, y por eso también empiezan a haber malestares internos de movimientos económicos, ¿ya? Vamos a la pendiente. Aquí está la pendiente. Sacaré una pregunta, serán 4 preguntas o 5. Sacaré una pregunta de desplazamiento de la IS, un desplazamiento de la LM y pendiente de la IS y pendiente de la LM. Tengo que sacar. Pero se trabaja, puede ser el mismo ejercicio, el 1, el 2, inclusive para las 4 preguntas el mismo ejercicio. Lo que quiero decirles es que puede ser un equilibrio igual para todas las preguntas. Fíjense si está planteado, porque yo agarro y copio, está planteado. O les puedo decir también, es el mismo ejercicio, básense en el equilibrio inicial que han sacado. Listo, nada más. Si tienen alguna pregunta, hagan, jóvenes, porque hoy día son dudas. El lunes van a dar su examen.
El martes van a saber, después les voy a fijar según instancia a los que entren y les voy a decir quiénes han aprobado también, ¿ya? Entonces aquí, pendiente de una de las curvas IS y LM. Sí, al cambiar a la derecha la pendiente, miren ustedes que la curva IS cambia de pendiente a partir de arriba, se hace más horizontal o se hace más vertical. En este caso, en esta gráfica, se hace más horizontal y eso significa que se ha ido a la derecha la curva IS, significa que se ha aumentado y o T ha disminuido, o ambas, esto aumenta, esto disminuye, o una de ellas produce este desplazamiento a la derecha, que implica una renta mayor y un tipo de interés mayor al original que había. Por lo tanto, la variación de renta es positiva. Pero no olviden las pendientes de la curva y es a través del consumo marginal y el impuesto marginal. Eso no hay que olvidar. Entonces, acá lo que me he olvidado, pues podemos colocar también que la variación de tipo de interés es igual a positivo. Ambas han aumentado. Positivo significa que ha aumentado las variables. Negativo significa que ha disminuido, ¿ya? Ahora acá, si se va a la izquierda como pendiente, solamente una de las curvas, no estamos haciendo simultáneamente dos curvas, olvídense, ni pendiente ni desplazamiento. Ninguna, hay dos curvas. Ahora, si se disminuye y T o IT aumenta, se contrae la economía. La IS se va a la izquierda, hay menos producto, hay menos servicio, hay menos oferta de productos. Por lo tanto, la renta disminuye, por eso la variación de renta es negativo y por eso también la tasa de interés disminuye y la tasa de interés es la variación de la tasa de interés negativa. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando se disminuye o cuando T aumenta. Entonces, lo que quiere decir, cuando hay crisis económica, deben fijarse en disminuir T para que esa curva se vaya a la derecha, incentive nuevamente la producción, el consumo, el ahorro, la inversión, que son importantes. No estoy asociando, simplemente les digo, ¿cuál es la variación del tipo de interés? ¿Cuál es la variación de renta? ¿O cuál es el nuevo tipo de interés o el nuevo nivel de renta? Solamente esas son las preguntas. ¿Ya? Preguntas. Hagan preguntas. Esto yo aquí el examen ya les estoy dando en forma nominal, ¿no ve? En forma gráfica y en forma analítica la van a hacer ustedes. Es lo que vamos a hacer. Bien, lo último, esta situación dependiente de la curva LM. Y voy a preguntar, ¿ya? Cuando la tasa de interés, cuando la curva LM se va en pendiente, estoy hablando a la derecha, significa incremento de la nueva renta de equilibrio, significa incremento de la curva LM. Pero ¿a través de qué se hace esto? A través de H. Vamos a hacer H. A ver, aquí les voy a dar M supra demanda, que es igual a H por, no,
Este es K, ¿no? K por la renta menos H por el tipo de interés. Bien. Aquí está esta curva, K y H. H es un valor pequeño. Si se va a la derecha, H, voy a poner aquí, H, un valor pequeño. Un valor pequeño, listo. Como tiene un signo, en este caso, si ustedes se fijan, se acuerdan, como tiene un signo pequeño, por ejemplo, acá H tiene, perdón, el tipo de interés, la respuesta a la tasa de interés es menos 20. Entonces, para que sea pequeño, tiene que aumentar de valor, o sea, tomando en cuenta el signo. Menos 30, menos 40, menos 60, implica que está más lejos del valor cero, que es, digamos, el punto de inflexión que va a lo positivo. Entonces, cuando esto es un valor pequeño, se va a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que cuando disminuye H pequeño, o acá podemos poner cuando H disminuye, también podemos decir. ¿Ve? H disminuye. Pero como tiene un signo, digamos es 20, disminuir sería menos 30, menos 40. Eso no está suelto, está con el signo. ¿Ya? Eso hace de que la curva LM se vaya a la derecha, incremente la curva LM, incremente la renta, porque hay más producto, obviamente, y las tasas de interés bajan. ¿No ve? Se ha arreglado la economía. Hay oferta de tasas de interés bajas o compiten con tasas de interés bajas. Entonces, aquí, acá también, acá vamos a hacer la variación de, espérenme un cachito, por favor. La variación del tipo de interés es igual a negativo, ha disminuido. ¿Ya? Ha disminuido. Si quieren acá, disminución significa darle un mayor valor a esto porque esto es negativo. Por favor. No estoy hablando de K, solamente de la respuesta de la tasa de interés. Solamente con esto vamos a trabajar la pendiente de la curva LM. ¿Ya? Acá, si la curva LM es más vertical, es porque se ha ido a la izquierda la curva LM, significa que ha disminuido la cantidad de dinero en el mercado. No estoy hablando de operaciones de mercado que podemos aumentar, no. Simplemente así ha disminuido. ¿Qué significa eso? Que la variación de renta es negativo y la variación acá, y la variación del tipo de interés es positivo. Miren cómo es. ¿Y qué ha pasado? Esto se ha producido porque H es un valor grande. Lo contrario, H es grande.
H es grande. O H aumentado. H aumenta. Ahí está. Si esto era menos 20, para que aumente, como es el ejercicio menos 20, tendría que ser 10 menos 10. En ningún momento cambiar el signo, ¿no ve? Menos 5, menos 0,5, cualquier valor que aumente, que se está acercando a cero, significa aumenta. Entonces la curva leve se va a la izquierda. Ha cambiado de pendiente. Ustedes saben que solamente la pendiente de la curva leve es a través de la demanda de dinero en términos reales. Y se hace a través de K y a través de H. ¿Ya? No olviden eso. Ahora, los procesos, quiero decirles cómo vamos a hacer. Con 2 decimales en todo momento. Aquí, ustedes se fijan, este es el planteamiento nominal general de la curva IS. Entre transferencia, si no hubiera impuesto autónomo, esto es 0. Ni siquiera pongan 0, desaparece este término con su signo. Listo. No entra en el planteamiento general nominal de la curva IS, por si acaso. Pero si hay todos los valores nominales de la IS, no hay problema. Colocan nomás como debe ser. ¿Ya? Después, lo que está multiplicando renta pasa al otro miembro con signo cambiado. No olviden, es un término, pasa al otro miembro, tiene que cambiar el signo. Después, hago 0,7 por 0,2 más 1, porque este tiene coeficiente 1, menos 0,7, 0,44, 2 decimales diferentes a 0, ¿no? 2 decimales diferentes a 0. Ahí está. Entonces, estos 2 decimales no dividan entre toda esta ecuación. Dividan 1 dividido entre 0,44, con 2 decimales. Y lo que les va a dar 1 dividido entre 0, 2 decimales también diferentes de 0. Si no hay 2 decimales diferentes de 0, les da un decimal diferente de 0, trabajen con ese un decimal diferente de 0. Es posible que esto sea no solamente 2 decimales, sino 4 o 6 decimales, pero 0, 0, 0, hasta encontrar diferentes de 0. A eso me refiero. Es posible que este equilibrio original de la ecuación se repita en la pregunta 1, en la pregunta 2, en la 3, en la 4 o en la quinta. Vean qué ecuación yo hago el mismo planteamiento para el ejercicio 1 o 2. Pongo esto, fíjense si es completamente igual. Este equilibrio original que van a encontrar sirve para la otra pregunta y la otra también. Solamente estoy cambiando la pregunta, no estoy cambiando los datos originales. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes? Ahora, estos 2 decimales diferentes de 0 he multiplicado, y también acá, cuando hay símbolos de agrupamiento, es multiplicación de signos. Más por más da más, y más por menos da menos. Ahí está, con 2 decimales diferentes de 0, y aquí me ha dado solamente un decimal. Pero así trabajan. Entonces, esta es la ecuación IS o la curva IS. ¿Qué significa? La curva de los bienes y servicios tangibles que se ven, que en algunos casos se toca o produce servicio. Esto es la curva de LM, oferta igual a la demanda en términos reales, que voy a despejar el tipo de interés. La tasa de interés. Ahora acá, por ejemplo,
he llevado la tasa de interés al otro miembro, el término de la tasa de interés con signo cambiado. He dividido 20, 0,4 dividido entre 20, 800 dividido entre 20, y me da, aquí me da solamente dos decimales, pero un solo decimal diferente de 0. Si hubiera habido dos decimales diferentes de 0, igual colocaba. ¿Ya? No por el hecho de decir, bueno, aquí son dos decimales, sí, pero les estoy diciendo dos decimales diferentes de 0. Si hubiera, tienen que respetar, si no, el resultado que vamos a hablar, yo les voy a poner el resultado para ver si esa pregunta está bien o está mal, vamos a diferir, y no puede ser. ¿Ya? Ahora, en el equilibrio, como es largo, seguramente una ecuación, un planteamiento haré para 2 o 3 preguntas, o para todas, no sé todavía. Van a tener más de 30 minutos o 40 minutos para que realicen las operaciones, vean, hagan lo que más saben. Ahora acá, la demanda es igual a la oferta. Perdón, acá. Estoy haciendo, reemplazando en la curva LM original, la curva LM original, y me da con dos decimales, fíjense, más por más da más, y me da menos, es decir, me da como resultado menos 20,67. ¿Puede ser la tasa de interés positiva? Sí. ¿Puede ser negativa? Sí. ¿Puede ser cero? No va a haber cero. ¿La renta puede ser negativo? No, tampoco. Siempre la renta es positiva, no puede ser cero. Hay siempre elementos para producir. ¿Ya? Ahora, aquí se están cambiando yo y aquí en este planteamiento digo, están cambiando la pendiente porque están trabajando, dándole valor, una nueva curva de la curva real de demanda. Entonces, ya he sacado un equilibrio de renta, este rojito y de tasa de interés. Entonces, puede servirles este resultado para el primero, para el segundo, para el tercero o cuarto, para ver referido a esto cuánto ha cambiado. ¿Ya? Solamente eso. Preguntas. Entonces, sí, escucho. Licenciado, una consulta. Acaba de decir en el inciso A de este mismo ejercicio que si disminuye la curva, Sí, H es un valor grande, a ver, ¿verdad, Lice? aquí me estás hablando de la pendiente de la LM, ¿no ve? Sí. Ok, si H aumenta, se va a la izquierda. Estoy hablando, H es del término, es la respuesta a la tasa de interés o al tipo de interés. Si aumenta, quiere decir, si digamos es 20, menos 20 acá, ¿ya? Aquí te voy a copiar. Si digamos me da aquí, el original es menos 20 por el tipo de interés, ¿no ve? Entonces, el original, si fuera esto. En esto, por ejemplo, dice H tiene que ser un valor pequeño, un valor que disminuya, pero es signo negativo. El signo hace que no son en términos absolutos, ¿ya? Valor pequeño para darle menos 40, porque menos 40 es menor a menos 20. Porque el menos 20 se acerca más a 0, el menos 40 se aleja de 0 y por lo tanto es un valor pequeño. Por eso ha disminuido de menos 20 a menos 40, se considera que ha disminuido. ¿Se entiende eso?
O sea, dice, si nos dice para disminuir dicha curva, tenemos h sería un valor pequeño. No, aquí para aumentar la curva es esto. Se va a la derecha es para aumentar la curva. Ya, Si te porque digo, si te digo para aumentar la curva, para aumentar la renta, a ver, si te digo, por ejemplo, cambia la pendiente de una de las curvas para aumentar la nueva renta y disminuir el tipo de interés. ¿Cuándo ha variado en 20 la respuesta al tipo de interés? Por ejemplo, en 20. Entonces, ¿vas a sumar o vas a restar? O en 10 ya, para que esto no se anule el signo. Digamos que sea 30, menos 30. ¿Qué vamos a hacer ahí? Espera un cachito, se me ha... Ahí está. ¿Qué vamos a hacer en este caso? ¿Cómo es? Espérenme, se me está desconfigurando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo es? Se me ha desconfigurado. ¿Se entiende, no? ¿O no? sí, dice, mi pregunta era debido porque en el ejercicio que hemos hecho del inciso Mm, A, ahí nos decía disminuir, pero ahí le hemos usado, le hemos cambiado de menos 20, le hemos aumentado a menos claro, 40, ¿no sería claro, menos? claro. Aquí H, te estoy diciendo, H, ¿dónde está H? Disminuye. Un valor pequeño significa que H hay que disminuir. ¿No ve? Disminuir de valor significa, si es negativo, si era menos 20, entonces tendrías que darle ¿cuánto? Tendrías que darle menos, para disminuirle menos 30, menos 40. A eso me refiero. Porque toma en cuenta el signo. Con el signo tienes que acompañar porque es una ecuación completa. ¿Sí o no? Ahora, acá en el ejercicio que hemos hecho miren, ¿dónde está? Este, ¿no? No, este es. Dice, inciso A, cambiar la pendiente de la curva LM para disminuir dicha curva. Entonces, disminuir dicha curva significa que para disminuir dicha curva significa que la curva LM se va a la izquierda. Si te hubiera dicho para aumentar dicha curva se va a la derecha. Ahora, con la respuesta de la tasa de interés, aquí está la pregunta. Dice, a través de la respuesta de la tasa de interés, o sea, de H. Entonces, ¿qué valor le he dado? La respuesta. La nueva demanda, a través de la respuesta, he cambiado esto. A 40, menos 40. ¿Dónde está? ¿Cuál es mi...? Para disminuir dicha curva, dice, Para eso no sería disminuir. Sí, 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 está bien. Entonces, he cambiado a menos 40. ¿Dónde está? A menos 40. Entonces, H, menos 40, ¿ha disminuido o ha aumentado con referencia a menos 20? ha disminuido, Ha licenciado. disminuido. Ha disminuido. Un cachito, a ver, espéreme. A través de la respuesta de la tasa de interés. Entonces, aquí hemos hecho sin tomar H, H es un valor pequeño. Va a la derecha, H es un valor pequeño. Entonces ha disminuido.
¿No sería un número que se acerca más a cero, licenciado? Ha disminuido. No, pues, cuando se aleja de cero, No, cuando cuando se... se acerca a cero, como es menos 20, no sería un número que digamos menos 15, así como porque es No, disminución. no. Como es signo negativo, ¿cuál es mayor, el menos 20 o el menos 40? ¿Cuál es mayor? Mayor es el menos 20. Menos 20. ¿No ve? Menos 20. Y el Esa es nuevo que le hemos disminución. dado es, ¿hemos disminuido o hemos aumentado al darle menos 40? Perdón, dice. Al darle menos 40, ¿hemos aumentado o hemos disminuido? H, Hemos disminuido. hemos disminuido. Por eso acá dice H disminuido. O sea, si nos dice disminuir la curva, hay que disminuir hay que disminuir el valor, hay que alejarlo de cero. Hay que alejarlo de cero. Digamos, esto era, el original era menos 20. Aquí hemos puesto, ¿no ve? A ver, aquí. Aquí hemos puesto menos 20. Aquí, espérame. Estoy tratando. No se me desconfigura, espérame. Está menos 30. Ya me perdí. Ya. Ahí está. Si yo le doy acá, en vez de, ¿cuál es mayor? ¿Menos 30 o menos 20? Menos 20, licenciado. Menos 20. Y al darle 30, ¿he disminuido o aumentado? Disminuido. He disminuido. Si hubiera sido menos 15, He aumentado. he aumentado. Entonces hubiera dado a la izquierda. H es grande, es mayor. ¿Ya? Eso Está es. bien, Lice. Va a disculpar la ¿No molestia, ve? licenciado. Lo que se me está desconfigurando esta. Es que tenía esa duda, tal vez me estaba confundiendo un poco, licenciado. Muchas No, gracias. claro, no, está bien. Es que por eso he tomado en cuenta, porque aquí lo contrario, a veces trabajo con positivo y negativo para no tener problemas. Y va a haber una pregunta de eso, por eso estoy recalcando. Tomen en cuenta el signo, nada más. Un mayor valor significa disminución de H. Un valor menor a esto, que se acerca a cero, es mayor. ¿No? Puedo ponerlos con decimales, digamos esto era 20, por decir menos 20, menos 15, menos 10, menos 8, significa que estoy aumentando H. Entonces se va a ir a la izquierda. Como tiene el signo negativo, por esa razón. Y va a ser clarito porque, a ver, H ha variado. Seguramente les voy a decir, a ver, eh, cambie la pendiente a través de la respuesta a la tasa de interés. Cuando H varía si era 20, les voy a decir, varía en 10. O sea, no van a saber si ustedes van a aumentar o van a disminuir 10 al 20 que tienen. Pero les voy a decir, para aumentar dicha curva. Quieren que se vaya a la derecha, entonces quiero que H sea, si esto era menos 20, que sea un número que deben darle, al 20 tienen que aumentarle 10 para que sea menos 30, y eso hace de que se produzca que se desplace a la derecha y aumente la recta. Nada más. Nada más. A eso me refiero. ¿No ve? Después el resto ya no hay tanto problema. Solo nos damos cuenta cuando nos dice disminuir, licenciado, y aumentar, ¿verdad? Sí, nada más. Solamente les voy a decir, a ver, H ha variado, si esto es 20, está en el ejercicio como 20, ¿no ve? Como menos 20. Y les voy a decir para que varíe en 10 o en 5.
para que la nueva curva, para que una de las curvas, o la curva del M, podría decirle exactamente curva del M, o una de las curvas, aumente. Para que esto aumente, se vaya a la derecha, este valor H tiene que disminuir un valor pequeño. Significa, no a valor pequeño en términos de, tal vez esto está confundiendo, en términos de valor absoluto, sino tomando en cuenta el signo, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, menos 20, con referencia a menos 30 es menor a menos 20. A eso me refiero que es pequeño. Siempre tomen en cuenta el signo. Cuanto más se aleja de 0, es más pequeño. Es que ha disminuido. Nada más. Y eso hace de que, como esto es negativo, que LM se vaya a la derecha. Nada más. Bien, jóvenes, entonces, de que va a haber una pregunta de LM, a través, no, de K, olvídense. Solamente de H. Y esto, un valor grande, significa, si es menos 20, un valor grande significa menos 10, menos 15, menos 8. Si les pongo a variado la respuesta a la tasa de interés en 5, un valor grande para disminuir dicha curva, el disminuir dicha curva es LM y disminuir también la nueva renta, ¿no es cierto? Ya saben, la LM está asociada a la renta, la IS está asociada a la renta, ¿no? Si les digo, a ver, cambie la pendiente a través de la respuesta de la tasa de interés, entonces estoy hablando de la LM, obviamente, para que la renta nueva aumente. ¿Ve? Y la pregunta viene, ¿cuál es la variación de renta? Esa es la pregunta. Entonces ustedes, para que hemos dicho que la renta aumenta, está diciendo que la curva LM aumenta. Tiene que irse a la derecha. ¿Ve? Y para eso tengo que alejar más con su signo, ¿no ve? Que sea menor este valor al anterior. Y listo, les va a producir eso. Y lo propio acá. No olviden, la curva IS también está asociada a la renta. Fíjense acá, está la IS. Cuando la curva IS aumenta, o cuando cambia de pendiente, cuando la renta aumenta, ¿cuál es la variación del tipo de interés? Puedo preguntarles. Bueno, esta variación del tipo de interés, saben que va a ser positivo, que va a aumentar, porque la renta aumenta, porque si la renta aumenta, la curva IS aumenta. Pero en este caso, también el tipo de interés aumenta. En este otro caso, no. Si una variable, la renta aumenta, el tipo de interés disminuye. El nuevo tipo de interés disminuye. Preguntas. Se me ha desconfigurado. Probablemente, pero bueno. Listo. Bueno, jóvenes, es el examen. Nos vemos. Lo único que una pregunta puedo hacer de que saquen un equilibrio original. Va a valer para todas las preguntas restantes que tienen que cambiar la pendiente. Yo creo que eso voy a hacer. Máximo 2 equilibrios originales para que, fíjense si son iguales, toda la composición, o yo también les puedo decir, solamente un equilibrio saque y en referido a eso sirve para todas las otras preguntas, ¿no? ¿Está bien? Bien, entonces, nos vemos, jóvenes. Nos vemos el lunes. Cualquier cosita en el transcurso de que estudien, si tienen alguna duda, me preguntan igual, no hay problema. ¿Está bien? Hasta luego.